Las mesas y los bancos están listos y quedaron como nuevos. Los asientos con materiales reciclados y las llantas de colores con plantas quedaron divinos. Y tenemos sombra para disfrutar. Bienvenidos a SOS Salva Mi Casa. Y ya la casa de Nora está lista. Le hemos puesto todo el corazón porque esta mujer se lo merece. Ella definitivamente es un ángel del cielo, no solamente de 800 niños, sino de todo el corazón que le pone y le da tanto amor a estos niños. Así que en este lugar que le hemos puesto nuestra buena energía, nuestro trabajo y las ideas de todo nuestro equipo para que ella pueda disfrutar momentos muy felices con todos los niños. Y así pueda entretener y de verdad disfrutar de los muchachos cuando estén aquí. Exacto, José. ¿Vamos a repasar todo lo que hemos hecho? Claro. Dale. José, tenemos nuevas mesas. Sí. ¿Las reparamos todas? Y hicimos los bancos. Lo primero que hicimos fue eliminar toda la madera que estaba podrida, vieja. Exacto. Y la reemplazamos. Las patas las dejamos de igual porque estaban sanas. Las pintamos todas, les dimos un tinte para impermeabilizarlas. Exacto. Y los bancos lo hicimos con bloque. Bloques de cemento, goma y madera. Exacto. Después lo pintamos y quedaron buenísimas, súper útiles para un montón de niños que pueden sentarse acá. Sí. Vamos a ver lo de los palets. Vamos. Andrea, este lugar quedó espectacular. José, estoy muy de acuerdo contigo y lo mejor de todo es que lo hicimos con materiales reciclables, lo cual es bueno para el planeta, el medio ambiente y nuestro bolsillo. Eso sí. Bueno, José, ¿cómo hicimos este pallet? Bueno, lo primero que hicimos fue cortamos los pallets en mitad. Exacto. Usamos la madera que estaba en la mesa y el respaldar lo hicimos con otro pallet. Exacto, y le pusimos cojines para que fuera cómodo y darle un toque de decoración muy lindo. En cuanto a esto, hicimos tipo una escultura con llantas que las pintamos con la familia y pusimos flores y plantas adentro que le dan nueva vida a cada espacio. La mesa. Una goma simple, lo cortamos en mitad y entonces le pusimos otro pedazo de la misma madera de la mesa. Reciclada, buenísimo. Además, le pusimos un poco de luz de este lado y estas luces son solares, así que son buenas también para el medio ambiente y se verán muy lindas en las fiestas nocturnas. Y de verdad que quedó hermoso, José. Sí, eso sí. José, me encantó la sombra movible, súper original. Y simple. Una goma de carro con concreto, un poste adentro, el poste. La argolla arriba, el alambre con tensión. Exacto. En 4 postes y tenemos la sombra. Exacto. Así de fácil. Así de fácil, Josecito. ¿Vamos a buscar los dueños? Sí, vamos a donde la familia. Vamos. ¿Ok? ¿Están todas listas? No, espérate. ¿Ya llegamos todos? Ahora sí. Cierren los ojos ahora. ¡Abran los ojos! ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Vieron? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Maravilloso. Las bancas y las mesas es algo que necesitábamos con urgencia. No teníamos dónde sentar a los niños. Las mesas tan bonitas, los colores preciosos para que la gente se sienten y que coman. Tenemos sombra y esta sombra es movible porque con las llantas se puede mover, la puedes acomodar donde la necesites. Con la sombra ahora va a ser muy fácil para que ellos coman en paz. No tienen que estar abajo del sol y todo el mundo sufriendo porque el sol aquí es muy fuerte. Precioso, benditos a Dios, es lindo. ¿Te gusta? Me encanta. Y los niños lo van a disfrutar mucho y tenemos dónde sentarlos. ¿Sí? Va a ser una sorpresa hermosa cuando lleguen todos y vengan a disfrutar de este regalo que le ha traído SOS. Bueno, pero esto no se ha acabado acá, Qué vengan. lindo.
Vengan porque esta zona de este lado es muy especial. Todo lo hicimos con materiales reciclados y quedó súper linda. Bello. Ese es un rincón precioso, lleno de colorido, de flores, de todo tipo de plantas, incluso buenas para la comida. Son plantas que algunas vamos a poder usar en los alimentos que vamos a preparar para los niños. Así es que esa... Ni lo puedo creer, es mucho. Son tantas cosas hermosas en un solo día que... es como un hermoso regalo caído del cielo para todos mis angelitos. Qué lindo. Es un sueño. Es increíble que hayan hecho tanto. ¿Viste? Es precioso y sobre todo que nos han dado una gran lección para proteger el medio ambiente. Lo que han hecho ustedes no es nada pequeño, es algo hermoso, es algo que necesitábamos, es algo que los niños, nuestros niños necesitaban. Le doy gracias a SOS, a todo su equipo y le deseo muchos éxitos. Dios los va a bendecir grandemente por tener ese gran corazón. Es un programa que de verdad que lleva mucho amor y muchas bendiciones a cada hogar que ha tocado sus puertas. Estoy segura que han logrado cambiar muchas vidas. Esperamos que disfrutes mucho este lugar, pero nos tenemos que tomar una foto para que nos quede para el futuro. ¿Están listos para la foto? Sí. ¿Qué? Ahora sí, un poquito más para que se vean nuestra obra de arte que hicimos todos con tanto amor. ¿Están listos? Entonces van a decir, SOS, salva mi casa. SOS, salva mi casa. Así que no te pierdas SOS Salva mi Casa, porque las familias latinas se lo merecen.